Buen día para todos. En este video vamos a ver el desarrollo o la solución de la evaluación. Em, Bien, entonces aquí está pues descrita la evaluación, ya ustedes la conocen. Y pues vamos a mirar los pasos que se debían crear. Primero nos pedía una creación de una tabla de clientes en Workbench. Yo creo que ya esta parte está clara, pero bueno, aquí vamos a repasar lo que pedía la tabla. Nos pedía, vamos a separarlo así, nos pedía que diera una tabla que se llamara clientes, que es esta tabla, está aquí, clientes, con tipos de datos. El ID cliente como entero, como llave primaria, como no nulo y auto incremental, ¿cierto? El nombre dice que no nulo, apellido como varchar no nulo. El teléfono también lo manejamos como varchar, ya que con él no vamos a utilizar no lo vamos a utilizar en ninguna operación matemática ni nada, entonces lo podemos dejar como varchar. Correo como varchar no nulo y también como único. Miren, UQ, único, no es este de acá UN, que algunos estaban confundidos ahí, es U y la Q, es único. Membresía como varchar y no nulo también. Después nos pide la tabla compras. La tabla compras, entonces igual también nos pedía un ID de la compra como entero, llave primaria, no nulo y autoincremental. PK, llave primaria. Nos pedía que creáramos un campo que se llamara ID cliente como entero, porque más adelante lo íbamos a utilizar como llave foránea, como dice acá, como llave foránea con referencia a la tabla clientes. Cuando estuviéramos creando la llave foránea, seleccionar on delete en la opción cascade. Bien, luego fecha compra como dato, como date, total pagado como decimal, el número 10 que tienen que tener máximo hasta 10 números y 2 decimales, y forma de pago como varchar, no nulo. Total pagado lo dejábamos que podía ser nulo, decía acá el ejercicio, dejarlo como nulo. ¿Por qué? Porque ese dato lo podemos dejar opcional de llenarlo o no llenarlo, pero pues cuando estemos creando el ejercicio, pues no lo vamos a llenar hasta que no hagamos los detalles de la compra, la parte de detalles compra, de saber cuántos artículos compró. Bien, entonces después nos pedía una tabla productos. La tabla productos nos pedía apenas tres campos, que es el ID producto como entero, el nombre del producto y el precio de la unidad. Todos no nulos, ID producto como llave primaria y autoincremental, además de no nulo. Y el siguiente es la tabla de detalles compra. La tabla de detalles compra eh, nos pide el ID de detalle compra como llave primaria, no nulo y autoincremental. Después tenemos un otro campo que se llama ID compra como entero, que ese lo vamos a convertir o a relacionar con el ID de la compra de la tabla compras. Y también tenemos otro campo que se llama ID producto, que este campo lo vamos a relacionar con el campo ID productos de la tabla productos. O sea, que la que está haciendo la relación es la tabla de detalles compra, como también ya habíamos visto esa parte. Y aquí la configuración de las llaves foráneas. Aquí, esto pues es importante que lo hagan ustedes mismos, no le pidan a ChatGPT que le dé todo el código de la estructura de crear la base de datos porque pues no tiene sentido. La idea es que primero aprendamos, después de que aprendamos sí le pueden pedir a ChatGPT el código. Bien, entonces supongamos aquí nos dice en la primera tabla, la tabla compras, que debemos relacionar el campo ID cliente con la tabla clientes. Entonces si nos venimos a la tabla compras, aquí nos está pidiendo que configuremos una llave foránea. Aquí algunos tuvieron muchas confusiones. Acá en esta parte, aquí dice foreign key name, esto es simplemente el nombre de la llave foránea. Aquí le podemos poner cualquier nombre, pero pues recomendable primero que empiece con FK para saber que es una llave foránea y el nombre del campo con el que se va a relacionar, que sería el campo ID cliente. Entonces, en este caso, quedaría así el nombre. Aquí entonces vamos a decir a qué tabla va a hacer referencia. Ojo que estamos en la tabla compras, ¿cierto? Estamos en la tabla compras. Y aquí nos está preguntando a qué tablas quiero hacer referencia, o sea, con qué tabla me quiero conectar. Me quiero conectar con la tabla clientes, ¿cierto? Entonces aquí escojo clientes. Aquí me sale GINDB, que es el nombre de la base de datos, y la tabla. Clientes, o sea, que yo le estoy diciendo la tabla compras, me quiero conectar o relacionarla con la tabla clientes. Después me vengo a esta columna, yo les hacía una pregunta, yo les decía, este campo que está escogiendo aquí, que está chuleadito acá, que dice ID cliente, ¿en qué tabla está? Algunos no me supieron contestar esa pregunta, entonces se las aclaro aquí. Este campo que está aquí es de esta tabla, de la tabla compras. Está en la tabla compras. Miren que la tabla compras, nosotros creamos, pues es la que estamos, creamos un campo que se llama ID cliente. Es este que estamos seleccionando acá.
Y acá después nos dice referenciar con la columna. ¿De quién? De la tabla que le dijimos acá, de la tabla clientes. Ojo, ¿no? Este es de la tabla compras. Aquí le estamos diciendo que nos relacionamos con la tabla clientes. O sea que el que estamos escogiendo aquí, otra pregunta que les hacía, o sea que este ID cliente, ¿en qué tabla están? Algunos se confundieron, no me supieron responder. Este ID cliente está en la tabla con la que estamos relacionando, que es la tabla clientes. Este ID cliente de aquí está en la tabla actual, que es la tabla compras. ¿Listo? Ese pedazo tienen que tenerlo muy claro. Y acá lo que decíamos, la otra opción que estaba pidiendo la evaluación era que aquí en esta opción seleccionáramos Cascade, para que después en caso de que elimináramos un registro no quedaran registros huérfanos, sino que se eliminaran todos como en cascada. Y así lo mismo con los otros campos, pues ya creo que ya con esta explicación no es necesario explicar todas las otras relaciones para que el video no quede tan largo. Si tiene alguna duda, vuelve y mire este pedacito, devuelva el video y ahí ya tiene claro esta parte. Resumiendo, así rapidito, acá va es el nombre de la llave foránea. Aquí va la tabla con la que vamos a relacionar la tabla actual en la que estamos, que es esta, compra, ¿cierto? En la que estamos, vamos a relacionarla con esta que está aquí. Acá en esta otra columna estamos seleccionando el campo en la tabla actual, que sería compras. Y acá en este de acá estamos seleccionando el campo de la tabla a la que estamos haciendo referencia o a la que nos queremos conectar, que sería la tabla clientes. Bien, sigamos en la evaluación, en esta parte. Y esto de resto, pues esto ya es más fácil, es prácticamente lo mismo, crear todas las tablas y las relaciones. Después del ejercicio decía, crea un nuevo proyecto y ejecuta en la terminal el comando para instalar la librería de MySQL. Esto está en la guía, yo creo que no hay necesidad de explicarlo, que es install MySQL, etcétera. Bien, el punto 3 decía, crea un archivo llamado pool conexión, un archivo de Python. Dentro de él, crea una clase llamada conexión y configura el pool de conexiones de MySQL. Este punto yo les había dicho que estaba en la guía. Algunos hicieron cosas diferentes, no sé por qué, pero miren que aquí estaba. Crear el pool de conexiones, aquí está explicado, aquí está todo esto. Y ese punto venía hasta aquí. Entonces esa parte del pool de conexiones, algunos lo hicieron diferente. Lo importante es que lo entiendan, aunque cambiaron algunas cositas, que ya les voy a decir qué. Por ejemplo, en el código del pool de conexiones, aquí se crearon unas variables que están actuando como constantes por la convención de que están en mayúsculas. Y estas variables las estamos asignando aquí ya en el método obtener pool, que es un método de clase. Algunos lo que hicieron fue, digamos, hicieron fue esto. No pusieron la variable, no lo hicieron, digamos, digamos, clave valor, no lo hicieron igual a la variable, sino que lo hicieron igual así. Y pues es válido, pero lo recomendable, y pues obviamente con todos los otros, ¿no? Root, el usuario que era root, aquí le pusieron root, el password lo pusieron aquí, o sea, pusieron los valores directamente y no con las constantes como estaba recomendado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué así es más recomendado hacerlo de esta manera? Porque estas constantes tienen estos valores, pero estas constantes en algún momento las podríamos cambiar. Y puede que más adelante tengamos otros métodos para crear pool de conexiones, para conectarnos de pronto a diferentes bases de datos, crear, digamos, múltiples pool de conexiones y de pronto venir a cada pool y estar cambiándole estos datos manualmente, pues va a ser más tedioso y más difícil de mantener. De pronto con estos mismos datos en otro archivo podríamos crear otro pool, lo que tendríamos que cambiar simplemente pudiese ser la base de datos, el nombre de la base de datos o algo más mínimo. Entonces es más fácil hacerle mantenimiento con las constantes. O sea, es recomendado hacerlo así. Bien, listo. Entonces este es el pool de conexiones. Yo creo que esta parte pues, ya está en la guía, está claro ahí. Yo creo que vamos a saltarnos este pedacito para no quede tan largo el video. Entonces, 4. Crea un nuevo archivo llamado sistema.gin. Dentro de este crea las siguientes acciones. Importar la clase conexión del archivo llamado pool de conexiones. ¿Qué estamos llamando aquí? Según lo que está diciendo esto. En el pool de conexiones, la clase se llama conexión, ¿cierto? Él lo que nos está diciendo es que en el sistema Gin, pues ya lo que sabemos de importación de módulos y todo, de la clase del archivo pool conexión, que es este, vamos a importar a la clase conexión, que es la clase que tenemos acá, que tiene su método de clase, que es obtener pool, y tiene su otro método de clase que es obtener conexión. Algunos estaban llamando era obtener pool, y pues ahí también hay un error porque pues, está llamando a todo el pool, y aquí lo que necesitamos obtener es una conexión nomás. Bueno, el punto 2 dice ahora, crea una clase abstracta que se llame persona con los siguientes atributos, nombre, apellido, teléfono y correo. Aplica encapsulamiento y crea los correspondientes métodos get y set decorados con property
para cada atributo. Bien, aquí nos dice que una clase abstracta llamada persona. Requisitos para que sea abstracta. Les preguntaba yo, bueno, ¿cómo sé que esa clase es abstracta? Algunos no me sabían responder, algunos sí, algunos a medios. Entonces, habíamos hablado, ¿no? Que para que fuera abstracta tiene que heredar, la clase persona tiene que heredar de ABC. Algunos me decían, pues aquí tiene que decir ABC. O sea, esa explicación no es muy técnica, ¿sí? Porque es que si usted me dice aquí tiene que decir ABC, yo no sé si maneja el concepto que lo que me está diciendo es que tiene que heredar de ABC. Le estoy hablando todos estos errorcitos, pues precisamente para que aprendamos unos de los errores de otros. Y entonces aquí importamos el módulo ABC, importamos a la clase ABC y la llamamos aquí que sea heredada. Entonces hereda acá, también estamos llamando o importando al método abstract method porque lo vamos a utilizar. Entonces yo les decía, ¿cómo sé que es abstracta? Entonces podrían decir, claro, que herede ABC y tiene que tener mínimo un método abstracto, que es este método guardar. Cuando uno dice, tiene hereda ABC y tiene un método abstracto, esa clase es abstracta. Si no tuviera esto, supongamos que esto no existiera, así herede de ABC no es abstracta. Esto está en el video 11 de los videos de YouTube. ¿Que por qué va paz? Pues en general, casi siempre los métodos abstractos van así. ¿Por qué? Yo les decía otra pregunta que les hacía. ¿Para qué usamos una clase abstracta o por qué? ¿Cuál es el objetivo de tener una clase abstracta? Decíamos que una clase abstracta también tiende a ser como una plantilla para otras clases. O sea, que todas las clases que hereden a persona o que hereden de persona, por ejemplo, la clase cliente aquí, la clase cliente está heredando a persona, esa clase cliente va a ser obligada a implementar o sobreescribir este método guardar. Ya cómo lo va a manejar, ya le va a poner su propia lógica, la clase cliente le va a poner su propia lógica, pero lo va a utilizar, va a manejar. Entonces es como una plantilla, así que lo obliga. Y pues además de tener sus atributos, ¿sí? Les decía yo, creen una instancia de la clase persona. Obviamente le salía error. ¿Por qué? Las clases abstractas no se pueden instanciar, es otra característica que tienen. Entonces es importante eso. Y el resto pues es igual. El punto 2 entonces decía que también le creáramos sus métodos property. Su método get, que es el que está retornando, y su método set, que sería este que tiene el punto setter. Pero pues como los tenemos decorados, los tenemos así. Entonces yo les decía otra pregunta. Bueno, también decía aquí aplica encapsulamiento, dice en el punto 2, ¿no? Cuando aplicamos encapsulamiento es porque los tenemos privados. También es porque podemos modificar por fuera de la clase, pero con los métodos get o set o los métodos property. ¿Cuál es el objetivo de aplicar encapsulamiento? Les decía yo. ¿Por qué tenemos que aplicar encapsulamiento? ¿Para qué sirve eso? ¿O por qué le puso estos dos guiones bajos? Esos son atributos privados, me decían, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Entonces la respuesta que debieron dar era, aplicamos encapsulamiento para que estos atributos no puedan ser modificados por fuera de la clase. ¿De cuál clase? Pues de la clase a los que los atributos pertenecen. Estos atributos de aquí pertenecen a la clase persona. O sea, ellos no pueden ser modificados por fuera de la clase si están con los dos guiones bajos privado. Al estar así, no pueden ser modificados. ¿Esto qué beneficio trae? Minimizar errores, digamos. Si este atributo yo lo dejara público, yo lo dejara así, nombre, lo dejara público, por ejemplo, desde cliente, yo podría modificarlo de pronto accidentalmente. Modificar, agregar otro valor. Entonces, lo que podría pasar es que los datos que yo tenga aquí en persona o los métodos que estén utilizando a este atributo, pues puede generar algún error o dañar parte del código. Entonces, para eso los atributos se manejan privados. ¿Y cómo los podemos manejar? ¿Cómo los podemos modificar y obtener la información que él tenga? Pongamos que este nombre guarda el nombre de Pablo. Entonces, ¿cómo podemos llamar esa información que tiene ese atributo o modificarla? Con los métodos set y get. En este caso, métodos property. ¿Qué es la diferencia entre un property y un get y set? Pues que el property lo único que nos está haciendo es hacer que los llamemos de esta manera como igual a como se llama el atributo, ¿sí? Pues obviamente sin ser privado, ¿no? Pues sigue siendo un método. Esta parte, para que no quede tan largo este video, vayan y miren el video de los métodos property que está bien explicado en el video de YouTube, creo que es como el video 6 si no estoy mal. Bueno, ahí está un video que explica los property bien detalladamente, pero entonces el objetivo es que para poderlos modificar utilicemos sean los métodos. Aquí hay como una barrera, ¿sí? Sí se van a poder modificar, pero no, digamos, no va a ser tan accidental, ¿sí? Sin querer, sino que para eliminarlos ya lo hacemos, para modificarlos ya lo hacemos es por medio de un método, ya sea el método get o el método set. En este caso, los property lo que hacen es que tanto el get como el set se van a llamar exactamente igual, y es como si estuviéramos trabajando directamente con el atributo. Eso es lo que le llaman
como un estilo más pythónico, porque de pronto en otros lenguajes pues sí se utilizan los métodos set y get. Entonces, en este lenguaje pues es recomendado utilizar los property. Esta parte, como vuelvo y lo digo, vaya a miren el video de los property que está más explicado, más detallado, pero ese es el objetivo. Entonces, recapitulizando este pedacito, yo les preguntaba, ¿cuál es el objetivo del encapsulamiento? Pues respuesta debería ser así concreta, rápida, decir algo como por ejemplo, los dejamos privados con el objetivo de que no vayan a ser modificados por fuera de la clase, de pronto de manera accidental, y la manera de acceder a su información o modificar su información debe ser con sus métodos get o set o los métodos property. Como ahorita que miremos el otro concepto que es herencia, como cuando hay herencia podemos heredar estos atributos, si fueran privados fueran públicos los podríamos modificar, pero al estar privados no los podemos modificar, entonces para eso necesitamos los métodos set y get cuando hay herencia, para poderlos llamar o poderlos utilizar, digamos. Pasemos al siguiente punto. El punto 3 dice, en la clase persona crea un método abstracto llamado guardar. Ese es el que creamos aquí, que es este método abstracto. ¿Cómo sabemos que es abstracto? Porque está decorado con el abstract method. También les preguntaba qué era un método abstracto. ¿Para qué era ese método abstracto? ¿Qué era un método abstracto? Un método abstracto pues es un método pues, de la clase abstracta y al ser abstracto pues es obligatorio usarlo en las clases que hereden a la clase abstracta. Bien, entonces ese punto era el punto 3. Ahí ya está fácil. Y el cuarto sigue. Entonces, en la clase cliente, crea una clase cliente que herede de persona y agrega los atributos y de cliente y membresía. Nos venimos aquí, tenemos una clase cliente, hereda de persona, como dice ahí, y además está agregando los atributos y de cliente y membresía. Vamos a mirar qué más dice el ejercicio. Ahora dice, aplica encapsulamiento y crea los correspondientes métodos get y set o decorados con property para el nuevo atributo, para los nuevos atributos. Listo, entonces aquí se le aplicó encapsulamiento y se les creó su property get y set a cada uno. Bueno, aquí en este caso yo lo hice solo con ID cliente, no lo hice como membresía, simplemente para que no me quedara por ahorrar, pero pues ustedes sí lo pueden hacer por ahorrar tiempo. Después sigue, dice, el atributo ID cliente inicialízalo por defecto como none, porque la base de datos es la que asigna el ID cliente de manera automática. Entonces, aquí se crearon los atributos, los parámetros. Aquí hay algo súper importante también. Que esto está en el video 1 también. ¿Cuál era la diferencia entre los parámetros y los atributos? ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? Esto que está aquí en blanco son atributos. Esto que está aquí en naranja son parámetros. Este parámetro que estoy seleccionando aquí es este de acá. Recuerden que los parámetros son locales del método. Y bueno, entonces aquí estamos recibiendo en la clase cliente, tiene su método constructor. También les preguntaba qué era el constructor. Algunos todavía se confunden un poco en el constructor. El constructor está pidiendo qué datos va a recibir por parámetro la clase cliente. Este método constructor va a decir, la clase cliente, cuando se crea una instancia, la clase cliente va a pedir, eh, va a pedir obligatoriamente a nombre, apellido, teléfono, correo, membresía e ID cliente. En este caso, ID cliente es opcional porque está inicializado por defecto como none. ¿Listo? Entonces este constructor lo que hace es eso, pedir los atributos con los que se va a inicializar, perdón, pedir los parámetros con los que se van a inicializar los atributos de la clase cliente, que serían estos atributos de acá. ¿Por qué no están los atributos nombre, apellido, teléfono y correo? Les preguntaba. ¿Por qué no están los atributos aquí? ¿Por qué no están creados acá? Entonces, la respuesta es porque está heredando. Si yo ya tengo acá en la clase persona, estoy heredando de persona y persona ya tiene a nombre, apellido, teléfono y correo, no es necesario que yo haga esto, que yo viniera aquí y cogiera esto y le diera aquí, pegar esto, o sea, volver a escribir estas 1, 2, 3, 4 líneas de código sería, o sea, eso es lo que hace la herencia, evitarnos todo esto, ¿sí? Entonces, además, como lo estamos heredando de persona, podemos utilizar los métodos get y set que ya están creados de estos atributos, nombre, apellido, teléfono y correo. Entonces, miren, todas estas líneas de código que hay acá, desde la 20 hasta, bueno, incluso desde la 11 hasta la 43, que nos estamos ahorrando, mejor dicho, si no lo hiciéramos con herencia. Eh, bien, entonces, ahora este super.init, ¿qué está haciendo ese método constructor? Les decía yo, eso que está haciendo ahí. Pues simplemente es un constructor igualito a este. Es igualito, ¿cierto? Es un init igualito. Pero lo está llamando ¿quién? Super. ¿Super quién es? La clase super, que esto se llama la clase super o la clase padre o la clase base. Entonces es como lo mismo como si nosotros pusiéramos aquí
Es exactamente igual que nosotros pusiéramos aquí persona.init. Incluso si lo hiciéramos así no nos sale error. Porque si nosotros tuviéramos herencia múltiple, supongamos que aquí le dáramos de otra clase, supongamos que fuera empleado, ahí habría herencia múltiple, ¿no? Ese pedacito no lo pusimos en la evaluación, pero bueno. El super.init. Entonces, eso es lo que está haciendo este super. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues como nosotros estamos heredando de la clase persona, o sea, de esta clase de acá, necesitamos inicializarle sus em, atributos para poder utilizarlos. Si nosotros no le inicializamos los atributos, no podemos utilizar esto. Pero ¿con qué lo vamos a inicializar? Con los datos del objeto que vayamos a crear en ese momento, de la instancia que vayamos a crear en ese momento. Por ejemplo, Pablo Suárez 31444 correo PS tal, membresía Gol y del cliente está non. Esos datos, para yo poder utilizar estos métodos y poder utilizar, bueno, estos métodos property por ahora no tengo más ahí, pues yo tengo que decirle a la clase padre cómo voy a, o qué información van a tener esos atributos para poder trabajar. Ejemplo, aquí es, yo repuse aquí Pablo, ¿cierto? Se lo pasé aquí al constructor de la clase super o la clase padre. Entonces, esto aquí quedó inicializado con Pablo, ¿cierto? Si en algún momento en la clase cliente yo utilizo este método, que es el get de nombre, si yo lo llegase a invocar a nombre, el que me va a retornar a la información que tiene este atributo. ¿Qué es lo que dijimos que fue inicializado? Con Pablo, ¿cierto? O sea que acá en esta parte, si yo quisiera imprimir el nombre, pues me va a imprimir es Pablo, ¿cierto? Obviamente eso va a ir funcionando con cada instancia o con cada objeto que invoque a la clase cliente o a la clase, bueno, en este caso a la clase cliente. Bien, entonces, aquí, ¿qué nos faltaba crear? Entonces los property de estos. Sigamos, ¿qué más dice el ejercicio? Bien, aquí entonces en el ID cliente dice inicializarlo por defecto como non. ¿Por qué lo pusimos aquí al final? Esta parte también lo habíamos visto, ¿no? Todos los parámetros que sean inicializados por defecto se tienen que poner al final. Si eso lo pusiéramos aquí al principio, eh, ya nos va a salir, nos va a marcar un error en todo. Nos va a decir, no, error porque, o sea, esto tiene que ir al final. Entonces, como lo teníamos, entonces control Z. Por eso va acá. Bien. Ahora, ¿qué más dice el siguiente punto? Dice, en la clase cliente sobreescribe el método. Si no saben, no se acuerdan bien lo de la sobreescritura, allá está en uno de los videos también de YouTube explicado detalladamente la sobreescritura. Entonces, sobreescribe el método abstracto para insertar. ¿Cuál era el método abstracto? ¿Se acuerdan? Para insertar un cliente a la base de datos, usa el bloques with para gestionar el uso de las conexiones. Entonces, vamos a mirar acá. Dice ahora, el método abstracto, ¿cuál era? El método abstracto es guardar. Recuerden lo que dijimos, cliente heredó de persona. O sea que para cliente es obligatorio sobreescribir este método, que es el método abstracto acá. Pues como es obligatorio, tiene que hacerlo. Entonces, pero miren que allá arriba decía def guardar pass, ¿cierto? Acá ya lo sobreescribimos, pero ya con su propia lógica. ¿Qué está haciendo este método? En una sentencia, en una variable, se agrega una sentencia SQL que pues es ya esta parte de la de base de datos. Entonces decimos insert into en la tabla clientes, o sea, está diciendo en la tabla clientes inserte nombre, apellido, teléfono, correo, membresía, con los valores y tenemos marcadores de posición, que son los que van a reemplazar los valores, se van a reemplazar con valores, perdón. En una variable valores, que se llama valores, pues es una tupla, lo que está guardando es una tupla, y en esa tupla, ¿qué estamos llamando? A self.nombre, o sea que este valor de aquí, self.nombre, este de aquí, está quedando, tomando esta posición. Apellido está tomando esta posición, teléfono la siguiente y correo membresía la siguiente. Los métodos with, em, les preguntaba, with, algunos crearon una conexión acá sin with y el cursor sí lo usaron con el with. Pero entonces yo decía, ¿pero por qué lo hicieron así? Tal vez es porque todavía no tienen claro qué hace el with, ¿cierto? El with es un bloque de código para gestionar conexiones. Este bloque, ¿a dónde termina? Acá, ¿cierto? En esta línea de acá, pues según la indentación, termina acá. ¿Dónde estaría yo por fuera del bloque? Aquí estaría por fuera. Ahí estoy por fuera. Todavía dentro de ese bloque, esto es parecido a un if. Aquí estoy por dentro todavía, o acá en este caso, todavía está dentro. Ahí está dentro todavía, ¿cierto? Dentro del bloque, de este bloque, de este. En el caso de este bloque, ¿dónde estaría adentro todavía? Todavía estaría adentro aquí. ¿Y dónde estaría afuera? Ahí ya estaría afuera. Acá estaría afuera, ¿sí? Según la indentación del código, del bloque.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando termina este bloque with, o bueno, digamos en este de aquí primero, en el interno, al estar terminando este bloque with, y como con este with creamos fue un cursor, es como si nosotros aquí en esta línea, pero sin nosotros mismos tener que hacerlo, es como si nosotros aquí estuviéramos diciendo cursor.close. Es como si estuviéramos haciendo esto. Esto no lo, pero como lo estamos haciendo con el with, pues esto no lo está ahorrando. En este momento, en esta línea siguiente al terminarse el bloque with, se cierra el cursor. Entonces esto no sería necesario. Y en esta línea de acá se cerraría la conexión. Entonces aquí sería como decir conexión.close. También sería como si estuviéramos haciendo esto. Pero pues el bloque with nos ahorra esa línea de código. ¿Y cuál es la ventaja en realidad? De pronto uno dice, no, pues que me dé pereza escribirla, no. Que se me olvide, puede ser el problema, ¿cierto? Entonces cuando lo hacemos con el bloque with nos despreocupamos de eso. Decimos, ya listo, me relajé, yo lo puse con esto, ya no tengo que preocuparme de a dónde lo voy a cerrar. Porque si tal vez aquí hubieran muchas más líneas de código, pues de pronto uno va a ser más visualmente un poco más difícil de ver dónde voy a cerrar. Listo, entonces eso es lo que hace el bloque with. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estoy llamando a la clase conexión. ¿De dónde estoy llamando a la clase conexión? ¿Esto cuál clase? ¿De dónde? ¿Cómo así que la clase? Vamos a mirarla. Es esta que está aquí en el pool de conexión, mírenla. Esta que está aquí en el pool de conexión, esta es la clase. Esta es la clase, miren lo que creamos acá. Esta es la clase que creamos. ¿Dónde la importamos? La importamos acá arriba. Mírenla aquí. ¿De dónde la jalamos? Del archivo pool de conexión que es este que está aquí. O sea que esta es la que estamos utilizando. O sea, estamos utilizando esta clase que está acá. Como estamos utilizando esta clase, la importamos de esta clase, pues podemos utilizar sus métodos, que sería el método obtener pool, que bueno, ese no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a obtener este método que es obtener conexión, que es un método de clase. Cuando es un método de clase, pues solo lo podemos llamar con la clase, ¿no? Y así me vengo acá, a sistema Gin, donde veníamos. Entonces, esa clase la estoy llamando. Y ahora esa clase estoy utilizando su método obtener conexión. Este método obtener conexión, ¿de dónde está? ¿Cómo así? ¿De dónde lo sacó? Pues de aquí, miren, de donde estábamos, de la clase conexión. Este método es el que estoy llamando. ¿Qué es lo que está haciendo? Está llamando al método obtener pool.getConnection y esto es lo que está retornando, es una conexión. Si hay un error, va a decir error a obtener conexión. Entonces, eso es lo que está haciendo acá esta parte. Entonces, aquí creamos una conexión. Estamos llamando una conexión para obtener una. Y le estamos poniendo un alias a eso que trajimos. Un alias que lo vamos a llamar conexión, pero con minúscula. Ahora, con esta conexión que ya creamos, ya con ella podemos hacer el cursor, que eso es similar al otro ejercicio que ya estábamos haciendo, o que hicimos en otras clases, que el objetivo era pues entender eso para hacerlo de esta manera. Y aquí el cursor, creamos un cursor y también lo llamamos, pues le pusimos un alias como cursor. Y el execute, otra pregunta que hacía yo en la evaluación. ¿Este método qué hace? ¿O para qué es? Esos dos parámetros que está recibiendo, ¿qué son? Habían algunas dudas, digamos, en esto. Y pues este método de execute es para interactuar con la base de datos. ¿Qué va a recibir por parámetro? Una consulta, ¿cierto? Aquí recibe una consulta. Y después puede recibir los valores, perdón. Estos valores pues son estos valores que están aquí. ¿Cómo sabemos que van a quedar aquí en marcadores de posición? Pues eso ya lo hace internamente el execute y precisamente utilizamos los marcadores de posición para prevenir esa em, vulnerabilidad que se llama SQL injection, que es como una vulnerabilidad del sistema y que algunos hackers se pueden aprovechar de eso para robar información o vulnerar la base de datos. Entonces, esta parte son estos datos que están aquí, pero los pasamos pasando acá, ¿cierto? Que lo puedo hacer todo acá, que yo aquí directamente podría escribirle aquí Pablo Suárez, pero correcta, puede ser, pero pues sabemos que eso no es lo recomendable precisamente por el SQL injection. Y entonces eso es lo que está haciendo. Yo les pregunté, ¿qué hace el execute? No me sabían decir que aquí lo que va es la sentencia y aquí van los parámetros, que acá por lo general esto tiene que solamente recibe listas, tuplas. Aquí esto como es una tupla, por eso sí lo está recibiendo bien. Y el commit es para guardar, eso sí ya lo sabemos. Y aquí simplemente imprimimos un mensajito que dice cliente tal, pues ya sabemos el mismo nombre que tenemos acá, el mismo apellido, y le dice ha sido registrado exitosamente. Bueno, entonces miremos qué más sigue. Igual muchachos, si ustedes tienen preguntitas, anótenlas, porque después se les olvidan, escríbenlas, para que me las hagan o escríbanlas al grupo. Bien, después nos dice en el punto 6 en la clase cliente, bueno, 4.6 en la clase cliente sobrescribe el método str para mostrar los datos de una instancia de manera personalizada. Entonces, el método str pues, es un método, digamos, de Python, propio de Python. ¿Qué es lo que hace? Como lo habíamos visto que día, si nosotros llegásemos a imprimir una instancia
de cliente, por ejemplo, si no tuviéramos este str, cuando la imprimiéramos, lo que va a decir es este 0x000 tal. ¿Sí? Hagamos el ejemplo. Voy a comentar este momento. Bien, ya comenté esto para crear una instancia. Entonces, y miremos cómo se imprimiría. Aquí estaba modificando algo. Voy a cancelar esto, a comentar este momentico para que no se vaya a guardar esta instancia de prueba. Y yo les también otra pregunta que les hacía y muchos se equivocaron aquí. O sea, yo les decía, creen una instancia de la clase tal. Por ejemplo, la clase cliente. ¿Qué es crear una instancia? Cliente va a ser igual, puede ponerle cliente 1, cliente 2, cliente lo que sea. Entonces, vamos, cliente va a ser igual a la clase cliente. ¿Y qué pide la clase cliente? ¿Ella qué nos pide? Cliente, cuando le ponemos los paréntesis, aquí nos va diciendo, aquí arribita dice, da nombre, apellido, teléfono, correo, membresía y de cliente. Entonces, eh, voy a darle control Z aquí, pues ya está. Y de cliente, pues no lo ingresamos porque es opcional, ¿no? Está inicializado como non allá. Entonces, aquí quedó creada una instancia. Esto es crear una instancia. O sea, un cliente uno. Supongamos que yo ingreso Pablo Suárez, teléfono, ta. Ese cliente va a ser. Si después yo creara el cliente 2, escribiera por acá, ejemplo, control C, control V. Vamos que este se llame cliente 2. Aquí podría poner otra vez nombre, teléfono, ¿sí? Otros datos. Eso sería otra instancia. Una instancia es un objeto. Lo que pasa es que le decimos instancia es porque es creada a partir de la clase. Cuando hablamos de un objeto es como un poco más general, que un objeto tiene atributos, tiene parámetros, tiene métodos, etcétera. Entonces, hagamos este ejercicio, ensayemos a ver cómo funciona. Miremos qué pasa. Por ejemplo, registrar un cliente. Entonces, aquí nos pide los datos, nombre, Pablo Suárez, teléfono, correo y membresía. Cuando se imprime, mire cómo está imprimiendo, ¿cierto? Mire qué es lo que está imprimiendo. Cuando nosotros estamos aquí imprimiendo, dice imprimiendo instancia, que es esto que está acá, deja un espacio, salto de línea y se imprime esto, es esto. Está imprimiendo eso, ¿cierto? Esto se está imprimiendo, ¿por qué? Porque así se imprimen las instancias. Pero con el método str, que es un método ya de Python, es lo que hace es eso, ayudarnos a que podamos personalizar la manera de imprimir una instancia. Entonces, si yo descomento esto y vuelvo y ejecuto acá, y vuelvo y guardo a un cliente, volvamos a hacer lo mismo, el correo y hacer al teléfono, bueno, no importa el correo y la membresía. El caso es que nos va a mostrar ya en un orden, ¿no? Nombre, Pablo, apellido, Suárez, teléfono, aquí me quedo mal, pero bueno, igual no importa, simplemente el ejercicio. ¿Esto qué lo está haciendo entonces? Esto lo está, y el ID del cliente lo está mostrando non, ¿cierto? Porque obviamente no lo metimos. Hasta este momento, hasta aquí, ¿por qué no lo está mostrando acá abajo? Aquí todavía no lo está mostrando porque hasta el momento, hasta este punto, o sea, desde esta línea que se creó la instancia, esta línea que se está imprimiendo, pues todavía no ha ido a la base de datos esa instancia o ese registro para que cuando lo llamásemos ya tuviera un ID. Bueno, por ahora entonces preocupémonos por el str, que eso es lo que hace el str. Voy a descomentar esto y a borrar esta línea para volver a dejar como está. Continuemos con el ejercicio. Ese era el punto 6 que decía que lo utilizara. Listo, esto ya está. Puntos 4.7. Entonces, en la clase cliente crea un método llamado obtener ID cliente que retorne el ID cliente de un cliente buscado por su correo electrónico. Vamos a ver cuál es esa parte. Listo, entonces acá dice obtener ID cliente, ¿cierto? Ese es el método obtener ID cliente. Es un método de clase. Ya sabemos que los métodos de clase se tienen que llamar por las clases, ¿cierto? Por medio de la clase. No podríamos llamarlo por medio de una instancia. Estos que son de instancia tienen el self, los que son de clase tienen el CLS. Los métodos de instancia son llamados por la instancia, aunque también podrían ser llamados por la clase, pero depende de su contenido, pues harán algo, ¿no? Porque si digamos es llamado por la clase, pero está llamando un atributo, pues también puede salir error. Pero si es llamado por la clase y digamos no está utilizando ningún atributo, sino que estaba usando alguna información o utilizando otro método dentro de él, pues también se podría hacer. El caso es que los métodos de clase son llamados por las clases, para que resumamos ahí ese pedazo. Más mapear, obtener ID de cliente, listo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá en esta parte? Que como ahí dice el ejercicio que obtener el ID del cliente de una persona por medio de su correo, entonces yo lo que hice fue aquí crear un método que se llama ingresar correo. Primero, ¿sí? O sea, cuando llaman o invocan a este método obtener cliente, lo primero que va a hacer es por medio de CLS, porque como estamos dentro de la clase cliente, por medio del CLS llamar a este método de clase, que es el método ingresar correo. ¿Qué está haciendo ingresar correo? Verificar que el correo cumpla con ciertas características. Aquí primero lo que hace es recibir el correo en una variable y la persona lo ingresa. Pero entonces lo que está verificando es que contenga una arroba y que contenga por lo menos un punto.
Entonces, ojo que esto es para buscar, ¿no? Porque cuando lo estamos registrando, pues no lo está exigiendo. También podríamos aplicárselo. Y si sí tiene un punto y una arroba, entonces lo retorna. ¿Qué es lo que va a retornar? Pues el correo que ingresó y eso que retorna, pues ya lo estamos almacenando en esta otra variable que es correo. ¿Esta variable es esta misma? Les preguntaba también, ¿no? ¿Esta variable correo es esta misma variable correo? No, aunque tengan el mismo nombre, no son las mismas porque están en métodos diferentes. Y recuerden que las variables de los métodos son locales. Entonces aquí lo que está haciendo es esto. Y si digamos no contiene un arroba ni un punto, entonces va a decir no ingresaste un correo válido, inténtalo de nuevo y eso está dentro de un while. Está dentro de un while, ¿sí? Al haber un return, pues el while se termina, ¿sí? Eso se termina al ver un while, similar como si hubiera un break, ¿sí? Entonces, por lo que ya hay un return. O lo que termina no es el while, sino que ya lo que termina definitivamente es el método, ¿sí? Y pues no hay necesidad, no habría necesidad del break en este punto. Y entonces ya aquí, ya teniendo un correo válido, entonces si se viene para acá y entonces crea una sentencia de SQL que dice select ID cliente, o sea, va a seleccionar el ID de un cliente de la tabla clientes donde el correo sea igual a un marcador de posición, que ese marcador de posición lo vamos a cambiar con este correo. Esto que dice aquí correo es el campo de la base de datos, tiene que estar exactamente igual como lo hayan puesto en la base de datos. Por ejemplo, aquí en la tabla clientes nos miramos, nos damos cuenta que acá abajo, acá dice correo. Así ahí dijera correo uno, por ejemplo, pues acá tendríamos que poner correo uno, pero como ya dice solo correo, entonces se da correo. Y esta variable nosotros también se llama correo. Acá creamos lo mismo que ya hablamos ahorita, la conexión del with y el cursor con with. Acá en el execute, que ya sabemos también qué hace, y el SQL, que es esta sentencia. Y acá pasamos esto. ¿Por qué la coma? A algunos se les olvidó, ¿no? Porque aquí solo recibe tuplas o listas. Como es un solo valor, pues entonces le agregamos una comita al final. Podríamos haberlo hecho en una lista, o sea, entre corchetes, como si fuera una lista y quitar la coma. Sí, se puede, pero se supone que es más recomendable utilizar las tuplas porque se supone que son un poco más rápidas. Entonces, como, digámoslo así, como una buena práctica utilizar las tuplas. Y de cliente, listo, entonces aquí termina, aquí dice y de cliente, o sea, una variable y de cliente va a ser igual al cursor, que es cuando el execute trae el resultado de la consulta, o sea, trajo un resultado, ¿dónde queda guardado eso? Eso queda guardado en el cursor, en esa variable cursor. Él es el que, como que temporalmente, él es el que recibe las cosas, las administra y temporalmente las tiene ahí guardadas mientras le hacen otra consulta. Entonces esa consulta la trae y con el fetch on trae todo el registro o toda la fila de la base de datos que trajo. Pero como aquí solo trajo el ID cliente, pero más sin embargo, como es una tupla, entonces, porque también todo lo retorna en tupla, esto todo lo retorna en tupla, entonces también tenemos aquí que indicarle qué posición queremos de esa tupla, para que no nos, porque si nosotros lo hiciéramos así solito, por ejemplo, esto nos va a retornar una tupla y no podríamos trabajar con una tupla. El ID nos saldría digamos, si el ID es el uno, por ejemplo, o 2 o 3, el ID del cliente, no nos va a salir solo el numerito uno, sino que nos saldría algo como así, por ejemplo, nos saldría esto. Digamos que esto contendría esto con el paréntesis, o sea, es una tupla. Bueno, así, nos saldría así. Y esto no nos serviría, ¿no? Porque nosotros necesitamos ese el ID. Como necesitamos el ID, entonces por eso le ponemos el corchete. Y así sí nos estaría retornando el uno solito, que sería el ID. Por eso lo hacemos con este. Y aquí en el if lo que está diciendo es retorne el campo en la posición cero de lo que está guardado acá si contiene algo. Si no tiene nada, retorne none. Listo. Entonces, esto es lo que está haciendo obtener ID cliente. Este es el método de obtener ID cliente. Vamos a mirar acá qué más dice en el ejercicio. Obtener ID cliente. Buscado por su correo electrónico. Listo. Pasemos acá. Y luego dice, crea una clase productos con los siguientes atributos. Vamos a mirar la clase productos. ID producto, nombre producto y precio unidad. Entonces, aquí yo tengo otro de mapear cliente, ahorita lo miramos. Esta clase de producto está heredando o no está heredando. Esta no está heredando de nadie, entonces está solita. Tiene su método constructor, nombre, producto, precio, unidad, ID de producto. Como el ID de producto, eso lo inicializamos por defecto como non, porque es la base de datos la que le va a poner el ID, entonces por eso lo ponemos de últimas acá. Creamos el atributo y lo hacemos igual al parámetro. Creamos el atributo y lo hacemos igual al parámetro. ¿Con qué valor se va a inicializar el atributo? Con el argumento que traiga el parámetro. Por eso es que es indispensable. Yo en el video uno les digo, tienen que tener claro atributo, parámetro y argumento. Bien, creamos los property, que esto pues ya está, y el método guardar producto, dice el ejercicio.
Dice ID de producto, aplica encapsulamiento, que ya lo vimos, crea los correspondientes métodos setGet decorados, aplica esto es lo mismo de los otros, inicializa ID de producto por defecto como none. Después dice, en la clase productos crea un método llamado guardar producto para insertar un producto en la base de datos. Usa bloques with para gestionar la conexión. Esto pues es exactamente igual de como guardamos un cliente. Es exactamente igual. Insert into en la tabla productos, vamos a guardar los campos nombre y precio unidad. Por qué no ID producto? Porque eso lo pone la base de datos automáticamente. Por lo tanto tenemos dos marcadores de posición, el resto es exactamente igual, el execute, el cursor, los valores. Y acá simplemente un print que diga el nombre del producto ha sido registrado exitosamente. Miremos qué más nos pide esta parte. Crea una clase llamada comprar. Ah, bueno, este de la clase de producto ya se terminó hasta ahí. Crea una clase llamada comprar con los atributos id de compra, id de cliente, fecha compra, total pagado y forma de pago. Inicializa por defecto los atributos id de compra. Y de cliente les había dicho yo que también cuando envié el archivo, que también lo inicializaran por defecto como none, pero después les envié este pantallazo, bueno, cuando tuvimos la clase del sábado, este pantallazo, que creo que fue Diego el que lo envió al grupo, donde dice ID cliente no debe de ir en none, mejor usar el método obtener ID cliente, para eso ya lo ya lo habíamos creado. ¿Sí? Entonces aquí fue simplemente un errorcillo de formular el ejercicio. Fecha compra y total pagado como none. Además, crea los atributos de tipo lista, un atributo de tipo lista llamado carrito compras, inicialízalo vacío. Listo. Vamos a mirar esa parte. Acá, comprar. Entonces, ID cliente y forma de pago al momento de registrar una compra es lo único que estamos ingresando en el momento de crear una instancia de las compras. El ID cliente, ¿por qué? Porque el ID cliente ya tenemos un método para ID cliente. Forma de pago, eso ya es si la gente dice, digamos, efectivo, tarjeta, como lo hayan ustedes querido modificar, PayPal, lo que sea. Y de compra, pues como no, porque la compra, la base de datos es el que le va a poner el ID. Fecha compra, este también lo vamos a dejar como non por ahora, porque va a ser digamos, aquí mismo internamente, lo va a hacer automáticamente el programa, digamos. Entonces por eso nosotros no vamos a agregar ese dato ahí, aunque si lo quisiéramos agregar, lo podríamos agregar. Y total pagado también lo podemos dejar, lo dejamos como non. Después de ese total pagado lo vamos a actualizar. Y un atributo de tipo lista que también podríamos haberlo creado aquí como un atributo de clase. Que se hubiese podido, algunos lo hicieron así. Control X. Lo hicieron acá. Y también está bien. Listo. Entonces así estaría esta parte de los atributos del primer punto. En la clase comprar, crea un método llamado obtener precio unidad. Aquí me faltó este pedacito que yo les había dicho, eso también va en el ejercicio, en el pantallazo, perdón, que le envió Diego. En la clase comprar crea un método de clase llamado obtener precio unidad. Entonces me falta ese pedacito de clase, obtener precio unidad, el cual debe retornar el precio de un producto buscado por su ID de producto. Entonces, acá en precio unidad, ¿qué está haciendo este método de clase? Como decía ahí, obtener precio unidad. ¿Qué recibe por parámetro? También está inicializado como opcional o por defecto y a la vez opcional como non y a buscar. Entonces, acá, en este caso, dice si el ID de producto es non, si es vacío, o sea, si cuando esto se invoca, no le pasan directamente el ID, entonces si eso es non, entonces se viene para acá y dice, como no me pasó un ID del producto por parámetro cuando este método fue invocado, entonces dígame cuál es el producto que va a buscar. Es lo que está haciendo acá. Entonces aquí está pidiendo un entero, porque los IDs son enteros que estamos manejando en la base de datos. Entonces ingresa el ID del producto a buscar. Entonces supongamos que el producto 1. Entonces viene, lo busca, lo ingresa, queda almacenado aquí en esta variable que se llama ID de buscar, y se sale del while. ¿Sí? Si hay un error, es otra cosa, dice, debes ingresar un número entero. Entonces vuelve y le pide que vuelva a ingrese el número, ¿cierto? Y miren que aquí estamos manejando el try except. ¿Qué está haciendo este try? Se ejecuta una acción, pero si hay un error, no va a botar el error y a crashearnos el programa de una vez, sino que de una vez va a venir a buscar el error. Ya sabemos, o nosotros podemos tener previsto que puede ser un error de que no ingrese un número entero. Entonces aquí lo tenemos preparado y le decimos debes ingresar un número entero. Y entonces vuelve y se ejecuta el while. Cuando ya ingrese un entero, entonces sí se va a salir. Ya teniendo esta idea a buscar, se viene para acá y crea una sentencia de SQL que dice seleccione todos los campos de la tabla productos donde el ID producto sea igual a este ID producto. ¿Sí?
Entonces ahí se viene para acá, crea la conexión, crea el cursor, pasa el ID a buscar como tupla, ese resultado que tiene el cursor lo almacena aquí en esta variable resultado, lo que trajo de la base de datos, y acá en el print, ¿qué está diciendo? O sea, yo por qué traje todo, ¿no? Porque no traje solamente el precio, porque aquí estamos en este método, ¿no? Obtener precio unidad. Pues simplemente como para poder confirmar de cuál es el producto, ¿sí? Entonces aquí en el print lo que está haciendo es, miren que aquí sí está todo el resultado, aquí está todo lo que se trajo, todo el registro está acá, ¿cierto? Entonces aquí mismo decimos ID de producto, como sabemos que el ID de producto está en la posición cero, entonces lo muestra. Nombre del producto tal, precio tal. O sea, es simplemente para mostrar un poco más de información y no solamente el número. En caso de que alguien diga, ay, no, ese no era el producto que yo quería traer. Cuando le mira, digamos, quería traer una mancuerna y resulta que trajo una proteína y resulta que pronto era que se había equivocado de código, de ID, ¿sí? Entonces, por eso le agregué yo este pedacito. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar el 2, la posición 2, que en la posición 2 lo que está es el precio, porque en la posición 0 está es el ID, en la posición 1 está es el nombre y en la posición 2 está es el precio. Entonces aquí lo mismo de ahorita rato, ¿no? Si aquí está diciendo retorne la posición 2 si resultado tiene información, si no está vacío. Si está vacío, retorne none. Eso es lo que está diciendo ahí. Listo, entonces sigamos. Y ahora dice, en la clase comprar crea un método llamado agregar producto que recibirá por parámetro el ID producto, cantidad y precio. Este precio unidad debes usar el método obtener precio unidad que se acabó de crear. Cada que se reciba estos datos se deben agregar a una tupla y a su vez esta tupla se almacena en un carrito compras, en la variable o en la lista carrito compras que creamos, ¿cierto? Entonces miremos ese método, agregar producto, cómo está creado. Entonces agregar producto, ¿qué hace? Recibe por parámetro un ID del producto, que aquí lo que va es a este ID de producto si lo ingresan manualmente, se supone que el administrador o la persona, o si le mostráramos un menú a la persona de los productos que hay, pues ingresa el ID del producto, la cantidad y el precio unidad, pero este precio unidad más adelante, bueno, allá desde el menú vamos a llamar a este método obtener precio unidad. Lo podríamos haber usado aquí también, puede ser, o mejor dicho, aquí mejor, podríamos haberlo usado acá, también podría ser. ¿Esto qué es? Una tupla, ¿cierto? Esa tupla está quedando guardada en esta variable que se llama pedido. Lo estamos agregando o llamando o adicionando a la lista que se llama carrito compras que está aquí arriba, que es esta. Esa lista, perdón, con el método append, que ya sabemos que va agregando al final de la lista, agregamos esta tupla. O sea que estamos creando una lista de tuplas. Y con esa lista de tuplas es que estamos llenando el carrito. Este método, pues relativamente es fácil. Ahorita vamos a mirar más cómo se utiliza, pero prácticamente eso es lo que está pidiendo ese punto, agregar a la lista las tuplas. Bien, ahora el siguiente punto dice, en la clase comprar, crea un método llamado guardar compra. Para insertar una compra en la base de datos, usa bloques with para gestionar lo mismo de siempre, crea la sentencia SQL. Para insertar el registro a la tabla compras, usa marcadores de posición. Los campos ID de compra y total pagado, déjalos como null. ID de compra y total pagados los vamos a dejar como null. Listo, vamos a mirar acá qué pasa. Guardar compra. Aquí hay una variable que yo creí que se llama valor compra, ya no me acuerdo para qué es. Variable es para sumar. Ya me acordé. Para sumar esta variable valor compra, lo que la vamos a utilizar es para sumar el valor de todos los productos del carrito. Listo. Entonces ahí queda inicializada por cero por ahora. Listo. Entonces, sentencia SQL dice insert into compras, o sea, vamos a insertar una compra. ¿Y qué es lo que vamos a insertar? El ID del cliente. Como ya tenemos un método para obtener ID del cliente, vamos a agregarlos como con el correo. En vez de aquí poner el ID del cliente, o sea, vamos a utilizar el método obtener ID de cliente. Ese método obtener ID de cliente lo obtenemos el ID del cliente por medio de un correo. La fecha de la compra, eso sí lo hace automáticamente. Y forma de pago en efectivo, por ejemplo, entonces, o tarjeta, ¿sí? Y con los siguientes marcadores de posición. ID de cliente es igual a cliente.obtener ID de cliente. Esto se podría hacer aquí directamente o desde el main, ¿sí? Pues yo lo dejé desde el main, pero lo dejé aquí comentado, pues también para ver que también se puede hacer desde ahí. Fecha de compra va a ser igual a datetime.date.today. Esto lo que nos está haciendo es capturar el año, el día y el mes, o el año, el mes y el día. Luego, los valores, que es el ID cliente, fecha de compra y forma de pago. Esto es una variable, ¿no? Que es esta que está aquí. Este es un atributo, ID cliente, pero este ID cliente no es de la clase cliente, es de esta clase. Mejor dicho, cuando creamos una instancia de compras, nosotros le estamos pasando el ID del cliente y ese ID del cliente está quedando aquí guardado.
Por eso es que lo podemos utilizar acá, y de cliente. Y forma de pago, pues la persona también lo ingresó al momento de crear una instancia de la tabla compras. Y la fecha compra, pues sí la estamos hablando de aquí. Aquí dice, se crea una nueva consulta para registrar en la tabla de detalles compra. Entonces aquí sentamos una nueva consulta. Aquí ya había una consulta que es para insertar una compra y aquí se crea otra consulta que lo que está haciendo es insertar en la tabla de detalles compra el ID de la compra, el ID del producto, cantidad y precio final. O sea, es en la tabla compras, en la tabla de detalles compras, vamos a insertar en estos campos. En la tabla de detalles compras le vamos a insertar al campo ID de compra, ID de producto, cantidad y precio final. ¿Con qué valores? Con los marcadores de posición que vamos a tener acá. Se crea una nueva sentencia, otra sentencia 3. Dice sentencia para actualizar el valor de la compra. Eh, el valor de la compra, entonces aquí dice, aquí lo que estamos actualizando es, entonces, update. Entonces actualizamos en la tabla compras el campo set, o sea, se le va a modificar el campo total pagado, que va a ser igual a un marcador de posición, o sea, este marcador de posición va a ser reemplazado por un valor, pero va a decir donde el ID de la compra sea igual a otro marcador de posición. Entonces, a ver, se va a actualizar en la tabla compras el campo total pagado, que va a ser modificado por un valor, donde el ID de la compra sea igual a un marcador de posición que sería un ID de una compra, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí otra vez los bloques with, esos ya lo sabemos. En el execute, ejecutamos un primer execute. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? La primera sentencia de SQL es la que estamos haciendo, que es insertar una compra. De una insertamos una compra. Insertamos el ID del cliente, la fecha y la forma de pago. ¿Listo? Entonces se ejecuta la sentencia para guardar una compra en la tabla compras. ¿Cuáles son los valores? Acá está, ¿cierto? Este, que es el ID del cliente, la fecha y la forma de pago. Bien. Después de que guardamos ya una compra, ahí seguidamente ya podemos llamar al ID de esa compra, porque como ya quedó registrada, quiere decir que la base de datos ya le asignó un ID a esa compra, entonces ya lo podemos llamar. ¿Cómo lo llamamos? Con este método que hemos visto que se llama lastRowID. Este lastRowID lo que hace es llamar, es especial ese método, lo que hace es traer el ID de la última registro que se hizo, del último registro que se hizo, ¿cierto? El último registro que se hizo fue una compra. Entonces ese ID lo trae de una vez y queda guardado aquí en esta variable ID compra. Como ya tenemos el ID compra, entonces vamos a continuar con las otras sentencias, porque ya lo tenemos. ¿Qué dice aquí? Con el for se va accediendo, esto es ya lo de acá abajo. Con el for se va accediendo a cada posición del carrito y se va registrando el producto, se va registrando producto por producto en la tabla de detalles compra. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Hacemos un for con lo que está en el carrito, ¿cierto? Ya sabemos que i está accediendo a cada posición del carrito. Como sabemos que el carrito lo que tiene adentro son tuplas, es lo que tiene, es una lista de tuplas, entonces lo que hacemos es lo siguiente, nos venimos acá y decimos valor compra, que se acuerdan que era esta variable que está aquí, que estaba inicializada en cero, le vamos a decir que valor compra va a ser igual al valor de la compra, o sea, lo que ella tenga, va a ser igual a lo que ella tenga, más, ahí entre paréntesis, aunque no habrían necesidad de los paréntesis porque sabemos que la multiplicación tiene prioridad, entonces aquí sería lo que esté en la tupla en la posición 1 por lo que está en la tupla en la posición 2. ¿Qué está en la tupla en la posición 1 y en la posición 2? Del carrito de las compras. Del carrito de las compras. ¿Dónde está el carrito? Miremoslo. En la posición 1, cantidad, y en la posición 2, precio unidad. O sea que si en una compra yo digo, digamos, 3 botellas de agua y el precio de unidad es, digamos, 4, entonces 3 por 4, 12. Ese valor se guardaría acá, en cada iteración, ¿cierto? En una iteración. Entonces, al momento de hacer, digamos, digamos, en el carrito tengo agua, tengo 3 botellas de agua, tengo 2 vitaminas y tengo 2 mancuernas, ¿cierto? Digamos que el agua es a 4000, ¿cierto? Y digamos que tengo 3 botellas de agua, entonces 3 por 4, 12. Entonces, valor de compra tiene aquí 12. Se viene para acá. Bien, entonces aquí en el execute, lo que hacemos es entonces, llamamos ya, se va a ejecutar la segunda sentencia que dice que está haciendo. Dice que va a insertar en detalles compra, en los campos, en la tabla de detalles compra, en los campos ID de compra, ID de producto, cantidad y precio final. ¿Qué es lo que va a almacenar? ¿Ese precio final qué es? Entonces, ¿qué viene siendo este precio final? Este precio final es eh, lo que decíamos, por ejemplo, si yo tengo eh, una compra en el carrito de 3 botellas de agua, que son a 4000, 2 vitaminas, que son, digamos, a 30000,
y dos mancuernas que son a 50.000. Entonces, esto lo que está haciendo el precio final es traer ese precio de cada final, pero de cada producto. Este precio final es de cada producto en la sentencia 2. ¿Qué está haciendo acá? Por ejemplo, si yo digo tengo tres botellas de agua a 4.000 serían 12.000, ¿cierto? Entonces, este y este son parecidos, pero este lo que está haciendo es almacenar el valor de todas las compras, digamos, del agua, de la vitamina y de las mancuernas, porque este está en todo el ciclo for, ¿cierto? Lo está haciendo todo el for. Entonces, aquí en cambio, lo que está haciendo es multiplicar a lo que hay en la posición 1 del carrito por lo que hay en la posición 2 del carrito. Miremos otra vez. ¿Dónde está el carrito? A ver, acá. El carrito es este. Esto es lo que va a tener el carrito, que es lo que estamos agregando acá. Es precio, unidad y cantidad, ¿cierto? En la posición 1 y en la posición 2 está precio, unidad, que es lo que está acá. Eso es lo que estamos multiplicando. Entonces, a cantidad por precio, unidad. Entonces, tres botellas de agua por 4.000 son 12.000. Ahí va a guardar en detalles compra. Miren que aquí decía detalles compra. Entonces está guardando un registro. ¿Con qué? El ID de la compra, que fue el que traemos acá. Está guardando el ID de la compra, el ID del producto, que está en esta posición, la cantidad, que está en esta posición, y el precio final, que sería la cantidad por el precio unidad. Eso es lo que está haciendo acá. Entonces, supongamos que eso lo hizo con el agua, ¿cierto? Ahora supongamos, como esto está accediendo esa posición por posición, tupla por tupla, entonces supongamos que ahora aquí ingresamos a las vitaminas. Dijimos que dos vitaminas, ¿cierto? Dos vitaminas a 30.000 pesos. Entonces digamos, dos vitaminas por 30.000 serían 60.000. Pero este ya tenía guardado, mire que sería más, ya tenía guardado los 12.000 del agua. Entonces, pero cuando nos venimos aquí al execute, ya le estamos pasando nuevamente el mismo ID de la compra. El ID de la compra del segundo campo es la posición cero del carrito, que viene siendo el ID del producto. Este viene siendo la cantidad y este es la cantidad por el precio unidad. Entonces aquí se registraría otro detalle de compra. Y lo mismo pasaría con las mancuernas. Entonces las mancuernas harían lo mismo. Y ya después, cuando se termina ese carrito de compra de llenarse, o de vaciarse, digamos, que ya se recorrió todo el carrito con el for, entonces ya venimos acá y ejecutamos la tercera consulta. La tercera consulta que decía, actualizar. Entonces, ¿qué está haciendo esta tercera consulta? Está diciendo, en la tabla compras, actualiza el campo total pagado, donde el ID de la compra sea igual a este. Entonces, como el ID de la compra lo tenemos aquí, entonces venimos y ejecutamos la tercera consulta, pasamos la tupla con el valor, esta tupla, pues, que son estos valores, esta posición está acá, está reemplazando este valor y esta posición a este de acá, ¿cierto? El ID de la compra ya lo tenemos, entonces vas a ver a cuál va a modificar. Y el total pagado, pues va a ser el valor que estaba sumando acá en el for, este de acá. Si lo hicieron de otra manera y la lógica funciona, igual está bien. Entonces, compra realizada exitosamente, total pagado. Miren que aquí ya mostramos el total pagado y listo. Entonces, ese punto ya también queda listo. Miremos qué más queda. Está quedando muy largo este video. Bueno, esta parte final es lo que acabamos de ver. Ya lo dejo ahí para que ustedes lo lean. No nos quede tan largo el video. Eh, Esto también ya lo que acabamos de ver. Igual les voy a mandar el código para que lo comparen ya con el ejercicio y vayan mirando. ¿Y qué nos queda acá en esta parte? Ya nos queda lo que es el menú, pues que esto sí, pues ahí ya todos tienen esta parte del menú, lo que pide el menú. Y bien, listo, es esa parte. Miremos aquí el código, igual se los voy a enviar. ¿Qué nos falta en esta parte? Ya está quedando muy largo el video, pero bueno, entonces, compras clientes, este método que hace. Esto lo que hace es obtener las compras que ha hecho un cliente. Miren, aquí está la sentencia SQL. Esto simplemente ya es pura sentencia. Esto ya no tiene nada más de mucha lógica. Es crear las sentencias y crear las conexiones y los cursores. Este ver compras de un cliente también es lo mismo. Y aquí en el main es también lo mismo, ¿no? Ya simplemente es invocar métodos que ya creamos y todo. Igual yo les envío este código para que ustedes lo prueben. Y dejemos hasta aquí. Ah, me falta la parte del mapeo del cliente. En esta parte de mapear un cliente, entonces, ¿qué es lo que hace el mapeo? El mapeo es em, que yo traiga un registro a la base de datos. Traigo un registro es que traer a un cliente, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, yo si por aquí tengo clientes. Por ejemplo, digamos yo quisiera traer al cliente 9, por ejemplo, Pablo Suárez 314, ¿sí? O el 11, Juli Roa, ¿sí? Este registro, recuerden que un registro es una fila, todos esos datos de ese registro, yo lo puedo traer y convertir con esos registros, crear una instancia. Y al crear una instancia,
pues esa instancia, o sea, Juli Roa, por ejemplo, podría utilizar todos los métodos de la clase cliente, ¿sí? Y de los que la clase cliente hereda. Entonces es una manera de utilizar, el mapeo es muy importante por eso. Entonces, y lo que decíamos, no estar llamando, digamos, de pronto a todas horas, estar consultando la tabla o la base de datos para traer cualquier dato, no, sino que jalamos de una vez, hacemos un mapeo y con el mapeo podemos saber la información, calcularle la información, los datos, todo, para trabajar con él. Entonces, traer un registro para manejar mejor esos datos. El mapeo que hace, miremoslo acá. El mapeo que hace, obtener ID de cliente. Primero, estamos llamando al método obtener ID de cliente, que ya sabemos que lo que hace es ingresar un correo de una persona y por medio de ese correo buscar a alguien. Cuando lo busca y ya obtiene ese ID de cliente, pues lo retorna y está guardado aquí en esta variable. Entonces, cuando lo guarda en esta variable, viene y pregunta, ¿es none? O sea, si dice que es none, o sea, que no encontró, va a decir no se encontró el cliente. Porque ¿qué va a retornar? Aquí le está diciendo, mire lo que dice acá en el método obtener ID de cliente. Dice, retorne la posición cero si ID de cliente, o sea, si ID de cliente tiene algo, si no, retorne none. Entonces, si no llegase a ver nada acá, pues va a retornar none, o sea que aquí habría none o none. Y lo que va a hacer acá es que va a decir, como es none, entonces va a decir no se encontró ningún cliente y retorna none, o sea, se sale ya, termina. Pero si no, o sea que si sí hay algo, entonces lo que va a venir y va a decir es, lo que va a hacer acá es crear una sentencia SQL que va a traer todos los datos de la tabla clientes donde el ID de cliente sea igual a esto que se trajo acá, ¿no? Y aquí la conexión, el cursor, etcétera, lo mismo de siempre. Y aquí con el fetch on trae todo el registro, un solo registro, todo el registro, pero uno nomás. Y lo que va a decir acá es que va a retornarlo a él. Entonces aquí lo que está retornando es a un cliente. ¿Con qué? Con ID, nombre, apellido, teléfono y correo. Y la membresía. ¿Sí? Entonces eso es lo que está trayendo. Entonces cuando lo trae, si nosotros nos venimos acá donde ya se está utilizando, estamos creando. Aquí en map cliente es donde se está almacenando el cliente que retornó el método mapear cliente, que el método mapear cliente es un método de clase, por lo tanto está siendo llamado por la clase o con la clase. Y luego, em, acá en campus, vamos a desempaquetar esto como si fuera un diccionario. El cliente lo vamos a desempaquetar como si fuera un diccionario, porque aquí hay una tupla, ¿cierto? El retorno es una tupla. Entonces acá se va a venir para acá y en campus va a decir ID de cliente, nombre, apellido, teléfono, correo y membresía. ¿Cómo tienen que estar estos datos? Exactamente igual a la clase cliente, a los que tenemos en la clase cliente, ¿sí? A los que están en la clase cliente. En la clase cliente, ¿qué pide? Pide nombre, a ver, nombre, apellido, teléfono, correo, membresía y de cliente, none. Y de cliente es opcional. Listo. Entonces, aquí tienen que estar igual como los parámetros o los atributos de la clase cliente. Luego, acá en datos cliente estamos creando un desempaquetado. Dice aquí los valores que de la tupla, los valores de la tupla de la base de datos y los campos guardarán la información en clave valor. Quiere decir que esto que se llama aquí campos lo estamos pasando aquí a convertirlo en un diccionario. Esto lo estamos convirtiendo en un diccionario. El zip nos sirve para desempaquetarlo como para convertirlos a clave valor. Y entonces, bueno, acá entonces vamos a crear es un diccionario empaquetándolo, o sea, creándolo con los campos que tenemos aquí y con los valores que trajimos de la base de datos. Listo, entonces, cliente mapeado. Bueno, aquí en esta parte puede haber una duda, ¿no? Puede decir uno, ¿y cómo sé que el ID cliente que trae la clase cliente, perdón, la tupla de mapear cliente, esto está retornando una tupla, cómo sé que sí se va a quedar con ID clientes y en en la clase clientes, ID cliente está de últimas, se pasa de últimas, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo sabemos que sí va a quedar allá, ¿cierto? Pues precisamente, como los estamos llamando exactamente igual, los estamos llamando exactamente igual a los campos, y la posición del campo uno que trae, o el primer valor que está en la tupla es el ID cliente, por eso aquí está tomándolo clave valor, o sea, el primer valor que trae la tupla, que digamos fuese, digamos, el 11 que es el ID cliente de esta persona, ese 11 va a quedar guardado acá. Eso es como si quedara algo así como si esto quedara algo así, ¿cierto? Clave valor, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo esa parte. Nombre va a quedar así, como clave valor, ¿cierto? Pero entonces los campos tienen que estar llamados exactamente igual.
a los de la clase para que nos pueda funcionar. Y entonces así se está desempaquetando esto o se está creando esto acá, ¿cierto? Entonces quedó un empaquetado, un diccionario empaquetado. Y acá ahora para desempaquetarlo lo hacemos con doble asterisco. Las tuplas se desempaquetan con un asterisco, los diccionarios con doble asterisco. Y aquí entonces desempaquetamos. Al desempaquetar es como pasarle un diccionario a esto, a la clase, y entonces ahí ya se crea la instancia del cliente mapeado. Y con ese cliente mapeado, cuando ya lo podemos imprimir, entonces ahí ya podríamos con este cliente mapeado acceder a todos los otros métodos que hayan. Hagamos el ejercicio de imprimirlo simplemente, la opción 4. Venga, miramos qué correo tengo yo acá. Por ejemplo, este que es el mío más fácil, @gmail. Lo que estamos haciendo aquí es mapearlo y simplemente imprimirlo, ¿cierto? En la opción 4, aquí imprimirlo. Aquí después de que se mapea, simplemente se imprime, que es esto. Miren que aquí está ID1. Si es cierto que es el ID1, sí. Aquí como está acá. Después el nombre, apellido, teléfono, correo, membresía. No tengo membresía en este porque lo había registrado sin membresía en ese momento. Pero bueno, muchachos, yo creo que con esto ya queda más claro. Igual anoten sus preguntas, si algo me escriben, quedó largo el video, pero creo que quedó bien explicado. Feliz día, hasta luego, hasta pronto.